Es maravilloso lo que ha ocurrido aquí en esta mañana, porque precisamente lo que nosotros estamos celebrando, hermanos y hermanas, aparte de la alegría natural de que Dios nos haya sostenido por estos 113 años, estamos celebrando precisamente a este Dios que llama. Nosotros estamos celebrando al Dios que llama, al Dios que invita. Y yo pensando en una ocasión tan significativa y de tanto peso para la vida de la iglesia, no pude ceder a la tentación de escoger lo que para muchos, incluyéndome, es uno de esos textos fundantes, esos textos básicos para entender a este Dios que se revela. En el Génesis nosotros nos encontramos con ese Dios que llama a las cosas que no son para que sean. Y el autor discierne el corazón y la acción de este que está ejecutando el acto creador, y dice que vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y ya ahí de plano, hermanos y hermanas, desde el libro del Génesis, nosotros nos encontramos con la manera en que la comunidad que iba sintiendo y experimentando a este Dios afirmaba que en ese Dios y que en la intención de ese Dios lo que había era un ejercicio de lo bueno, de lo noble, de lo puro, de la bondad. Pero en el llamado que Dios le hace a Moisés, nosotros encontramos a este Dios ya no, ¿verdad?, no se trata de una bondad abstracta, ni una bondad encapsulada, sino a este Dios cuya bondad se manifiesta y se revela de formas muy específicas y muy concretas. Y por eso es que yo soy de los que piensa que ese texto del capítulo 3 del Éxodo se convierte en la norma, en el criterio para entender la acción de Dios de ahí en adelante. Oigan lo que se convierte en la norma para entender a Dios de ahí en adelante. Hace 2 domingos yo conversaba con ustedes sobre las imágenes de Dios. E íbamos al Génesis para eso. Así que un poco puedo aprovechar que hay un seguimiento de eso. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Los momentos que definen la vida, no se me pierda, los momentos que definen la vida, los momentos que ayudan a definir el carácter, los momentos que ayudan a descubrir la fibra de la que se está hecho, tanto en el nivel individual como llevado al ámbito familiar doméstico,
como llevado al ámbito de la comunidad, como llevado al ámbito de un colectivo más amplio, como llevado al ámbito de una iglesia, de una experiencia eclesiástica como la que estamos afirmando en esta mañana, los momentos que definen la fibra, que hacen que uno descubra la fibra de lo que uno está hecho, siempre van a pasar por momentos de desierto. Siempre van a pasar por momentos de desierto. Y eso lo va a ratificar de una manera extraordinaria la encarnación de Dios en Jesús de Nazaret. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Inevitable acordarme cuando leí ese texto hablando de memorias. No puedo desprenderme de la memoria de mi Cesario en la calle Comerío y de la gente de la iglesia enseñándome allá en el monte Oreb, la zarza ardía, allá en el monte Oreb, la zarza ardía. ¿Tú no sabes eso, Horacio? Moro viejo. Quita, quita, quita las sandalias de sus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies. Sammy, tú tienes que haber oído eso allá en Ponce, en la iglesia. No te hagas porque te vi ahí desde niño. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es bueno que ustedes estén conscientes que había una tradición, había una creencia en la cultura religiosa de Israel que estipulaba que a Dios no se le podía mirar. No se podía tener un encuentro así cara a cara con Dios porque era imposible resistirlo. Dijo luego Jehová, y aquí es que está la clave: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Veo, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios.
sobre este monte. Y más adelante, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Dios, gracias. Y permita que las palabras de mi boca, fruto de las meditaciones de mi corazón durante estos pasados días, y aún todavía en el forcejeo santo, en los desvelos de esta noche que acaba de pasar, en los que seguimos conversando, por favor, Dios, todo lo que yo voy a decir, bendícelo y conviértelo en frutos en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros estamos celebrando en esta mañana al Dios que llama. Y este texto, ¿qué nos dice de este Dios que llama? Me parece propicio, como ministro de la iglesia, que tengo la oportunidad y el privilegio de predicar el sermón de apertura de esta jornada, decir algunas cosas. La primera, hermanos y hermanas, es que justo en el momento en que tenemos todas nuestras cosas muy bien acomodadas aparentemente, justo en el momento en que nuestro reloj parece estar caminando al ritmo que nosotros queremos, justo en el momento en que todo parece estar de alguna manera tomando su lugar para uno poder entrar en alguna rutina de vida en la que uno siente algún nivel de estabilidad o de tranquilidad, justo en ese momento, justo en el momento en el que Moisés, luego de algunas experiencias muy traumáticas, muy difíciles, en el que Moisés estaba apacentando las ovejas del suegro, en el que parecía haber asentado con tranquilidad su vida y se iban tranquilizando las cargas y los demonios que llevaba por eventos pasados. Justo en ese momento, este Dios aparentemente impertinente, este Dios que para efectos nuestros llega a destiempo, este Dios que parece desajustar nuestro reloj, este Dios que parece desacomodar nuestra rutina, llega precisamente en ese momento para decirle a Moisés que había un proyecto y un propósito de Dios para la vida de él, que había una agenda para la vida del pueblo, que encontraba un capítulo importante en escúcheme bien, en la respuesta que Moisés habría de dar. Y yo no quiero decir esto, hermanos y hermanas, para que ustedes vayan a creer, porque ustedes ya me conocen hace 12 años y medio, que es que nosotros nos va a entrar un delirio de héroes de la fe. Pero a mí me interesa mucho que atendamos lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo, sí, lo que estoy diciendo puede parecerle una locura a alguien, pero lo que estoy diciendo es mucho ojo, hermanos y hermanas, mucho ojo, jóvenes, mucho ojo, matrimonios y familias, porque a la vida tuya y a la vida mía pueden llegar emplazamientos de Dios, pueden llegar convocatorias de Dios, van a llegar emplazamientos, convocatorias e interpelaciones de este Dios que cuando nos llama, no solamente nos llama a nosotros
porque lo que vaya a ocurrir en ese momento tiene implicaciones sobre nosotros, sino que nos está llamando porque siempre en la mente de este Dios que se revela aquí en Éxodo 3, hay también la posibilidad de que a través de nuestra vida otros y otras sean bendecidos con la justicia de Dios. Mire, y por si acaso todavía usted no ha tejido la telaraña por ahí, por donde quiero ir, esto me toca decirlo a mí como pastor, esto no le toca decirlo a otro predicador, esto lo tengo que decir yo. Es para que nosotros recordemos hoy, a 113 años de celebrar la gloriosa historia de esta iglesia, porque ha sido gloriosa y doy gloria a Dios por eso, que a 113 años de celebrar la gloriosa historia, el testimonio maravilloso de esta congregación por 113 años, que no es cualquier cosa. Lo que estoy recordándoles que hoy ese Dios, como lo hizo aquí, que descendió porque vio la realidad del pueblo, yo creo y yo quiero creer que ese Dios desciende aquí hoy para llamarnos a nosotros, porque también hoy Dios necesita llamar hombres y mujeres que se sensibilicen con la aflicción del pueblo. O sea que este Dios que llama no es un Dios neutral. Y ahí es que está lo que yo no estoy seguro que todavía nosotros los creyentes hemos acabado de entender. Ahí es donde yo creo que me va a seguir creciendo la úlcera emocional y espiritual. Porque yo no estoy, perdónenme hermanos, no estoy hablando de ustedes, hablo de la iglesia. Yo todavía no estoy totalmente convencido de si los creyentes en este Dios se han acabado de dar cuenta que el Dios nuestro no es un Dios neutral. Que el Dios que llama es un Dios que toma partido. He escuchado el gozo. He escuchado el gozo de los que están en la rueda de arriba. Eso es lo que dice el texto. Por eso es que hay que leer. Yo sé que ustedes están cansados de escucharme y viene otra vez el pastor con la majuana de que hay que leer el texto. Hasta que me vaya de aquí, hermanos, van a tener ese sonsonete, ¿sabe? Hasta que me vaya de aquí. Miren lo que este Dios dice. He visto, yo he descendido, no he descendido para entretenerme. No he descendido para dar una vuelta por el campo. Aquí. Yo he bajado, yo he descendido porque he visto la realidad de mi pueblo. Por eso es que la fe, hermanos y hermanas, nuestra a los 113 años tiene que entender, si no lo hemos entendido ya. Como le decía yo ayer a un grupo de hermanos, que esto no es una cosa antiséptica que está fuera de toda contaminación. Si nosotros tenemos un Dios que desciende porque ha visto la aflicción del pueblo, hermanos, no tenemos otro remedio. No es si queremos, ¿ves? No es si queremos, no es si nos parece, es que no tenemos otro remedio que encarnar ese llamado de Dios en medio de la realidad nuestra y de la realidad que nos rodea. Es que es la implicación de leer el texto. Fíjense que yo no estoy aquí diciéndole grandes profundidades, es leyendo el texto. Yo he descendido porque he visto la realidad de mi pueblo.
Dios parece recurrir a dos estrategias en este texto. Ruth, aunque ella no es mi maestra de canto, pero si no tomo agua en medio del sermón me regaña también, ¿sabe? La primera estrategia las voy a nombrar al revés. La primera estrategia es aquella, o una de las estrategias, es aquella de decirle a Moisés: cuando tú vayas, dile que yo soy el Dios de tus antepasados. Y cuando yo leí eso de los antepasados, volví a recordar algo que hace poco compartí en otro lugar, que este Dios nuestro no es un invento de ayer, este Dios nuestro no es un capricho de un viento de moda de hoy, sino que este Dios nuestro es un Dios que tiene historia, que así como está lanzando a Moisés al futuro, le dice: yo te estoy lanzando al futuro porque ya yo tengo un presente y tengo un pasado con este pueblo y yo lo he demostrado. Y ese asunto de los antepasados, hermanos y hermanas, que para mí siempre es tan importante y lo confieso, por un asunto de genealogía familiar que ustedes muchos conocen y de lo cual yo no me puedo desprender ni me quiero desprender tampoco. Me da pena, me da dolor cuando veo que hay gente que se desprende de eso. Porque la gente que hace eso se desarraiga, se autodesarraiga. Y después no se dan cuenta por qué la vida está como con pedazos así, inconexos. Pues claro que tiene que estar inconexa la cosa interiormente, porque te estás autodesarraigando. Claro que sí. Yo no se lo digo así, ¿verdad? Para que no se asuste, pero eso es lo que pasa. Hay una rotura interna que no la puede reconciliar con ninguna otra cosa. Y está buscando otra cosa, pero es que no la va a encontrar. Pero eso cada cual tiene que darse cuenta de eso, ¿no? Es difícil que alguien se lo diga. Y yo recordaba yo no hablo francés, pero recordaba a Antoine Saint-Exupéry en su obra clásica del Principito. Después Ángel Luis, que sabe más francés que yo, me corrige si lo dije bien o no. El Principito final, o sea, Principito no, estoy hablando, ¿verdad? No va a encontrar esto en el Principito de los muñequitos de Discovery Kids, ¿sabes? Ese está chévere, pero es otro. En la obra leída. Su obra El Principito, Exupéry narra que cuando el Principito finalmente llega a la tierra, sale en busca de los seres humanos. Y luego de conocer a la famosa enigmática serpiente que aparece en los muñequitos de Discovery, ¿verdad? Luego de conocer a la enigmática serpiente, se encuentra con una flor de 3 pétalos que por alguna razón el autor la llama flor de nada. Y a la flor el Principito le pregunta: ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los seres humanos? Y la flor responde: el viento los lleva. El viento los lleva porque no tienen raíces. El viento los lleva, no tienen raíces. Y añade: les molesta, les duele, les cuesta mucho el no tenerlas. El viento, ¿dónde está? El viento los lleva, no tienen raíces.
Hermanos y hermanas, nosotros seguimos creyendo con todas nuestras vulnerabilidades, con todas nuestras imperfecciones, pero también con nuestras virtudes y nuestros aciertos. Nosotros seguimos creyendo que la fe en este Dios y uno de los frutos que en la historia de la humanidad se han manifestado como parte de esa fe vivida en comunidad, que es la iglesia. Yo quiero decir en este día de hoy, a 113 años de la historia de esta iglesia, decirle a esos padres, a esas madres, a esos abuelos, a esa gente joven, que la fe es un buen lugar para echar raíces. Y quiero también decir que la iglesia es un buen lugar para echar raíces. Y que hay que procurar vivir la vida echando raíces, porque si no, nos convertimos como la gente de la historia del Principito, que no los encontraba porque andaban flotando y flotaban porque no tenían raíces. Tenga cuidado, hermano y hermana, que usted no esté viviendo la vida sin echar raíces. Tenga cuidado, hermano y hermana, que usted no esté viviendo una fe en la que todavía no ha aprendido que uno de los componentes principales es echar raíces. Y hay que estar ciego para no verlo. Y esas raíces están en contacto y en comunión en virtud de la convivencia con otros y con otras. Si el mismo Dios dice que descendió porque estaba viendo la aflicción de otros, la aflicción de su pueblo. Anoche tuve desvelos, muchos desvelos. Quiero confesar esta estampa tan íntima con ustedes, no me da ninguna vergüenza. Tranquilo, porque gracias a Dios el sueño de Francia es un sueño tan maravillosamente profundo que ella no se da cuenta nunca cuando yo de noche de repente me da un bajón de ella y en medio así de la oscuridad me le acerco y la espío. No, pero espío su respiración. Porque tú bajas la cabeza y te pones colorado. Dices la verdad. A veces gracias a eso es que puedo volver a dormir. Hubo unos cuantos puntos ahí, ¿verdad? Me quedó bien esa, me quedó bien. Fíjate, no lo había planificado así, me salió bien. Jóvenes, aprendan. Una iglesia que ha estado aquí por 113 años, es una iglesia que ha estado en el corazón de Dios. Pero una iglesia que ha estado aquí 113 años también hay que hacer un ejercicio de honestidad. Es una iglesia que ha visto a varias generaciones ya pasar y se están levantando otras nuevas. Y yo tengo la sospecha que eso es no solamente de la central, yo tengo la sospecha que eso es en muchos otros lugares. Necesitamos gente en las iglesias que eche raíces. Necesitamos gente en las iglesias que esté dispuesta a echar raíces, a labrar y a forjar los proyectos que están en el corazón de Dios. Vamos a la segunda parte, que no es tan...
que no es tan celebrativa. ¿A qué y en medio de qué aflicciones Dios nos está llamando en este tiempo? Se hace necesaria una explicación. Se hace necesaria una explicación que voy a tratar de hacerla lo menos aburrida posible, pero es importante para que entendamos por qué este texto tiene tanto valor. Recordemos que este es un pueblo que vivió varias épocas significativas de su vida de cautiverio en cautiverio. Dato establecido, ¿verdad que sí? Dato establecido. Y cuando la comunidad empezó a recoger todas estas tradiciones vividas para ponerlas por escrito, escúcheme bien, se entiende que el pueblo estaba ya no en el cautiverio egipcio, sino que ahora el pueblo estaba viviendo el cautiverio en Babilonia. Y estos eventos les servían a ellos, escúcheme hermano, porque el asunto, por eso que el asunto de la Biblia es tan serio. Y estos eventos y recoger estos eventos les proveía a ellos una ventana de sentido para poder enfrentar lo aciago del momento, pero al mismo tiempo para poder interpretar las acciones y las huellas de Dios en el presente y de cara al futuro. Recuerden que en esta época, en este tiempo, hermanos y hermanas, habría muchos israelitas, porque era el pensamiento de la época, que el Dios o los dioses de los egipcios no se interesaban por la realidad de ellos. Escuche lo que estoy diciendo porque es importantísimo para entender el texto, si no se va a ir a pajarear con el texto. Que los dioses, el Dios o los dioses, los múltiples dioses de los egipcios, no les interesaba la situación de ellos. Porque se entendía y se interpretaba que el que estaba en la rueda de arriba, en un momento dado, en el lugar del vencedor, del conquistador, de la fuerza que tenía en su mano el mollero y la autoridad, se entendía que los dioses, el Dios o los dioses de ese pueblo estaban endosando, estaban patrocinando, estaban aprobando lo que estaba ocurriendo. Así que mire qué cosa más terrible, que entonces al pueblo se le iba internalizando esa mentalidad de un conformismo paralizante, de una derrota moral y espiritual y anímica para el pueblo, contra la que no se podía hacer nada porque era la voluntad de ¿qué? Porque era la voluntad divina, porque era la voluntad de los dioses. Ya yo digo eso y empiezo por dentro a bailar y a danzar y a brincar. Porque en medio de esa mentalidad llega este Dios. En medio de esa mentalidad aparece este Dios para decirle: yo estoy del lado de este bonche de esclavos y de desheredados que se piensan a sí mismos olvidados por Dios o por todos los dioses.
y que piensan que su realidad es incambiable, es inamovible, es permanente. Yo, el Dios de tus padres, el Dios creador de todas las cosas, el Dios al que tus antepasados le sirvieron y que vieron de mi mano prodigios, y vieron de mi mano actos de misericordia, de gracia y de favor. Yo estoy y yo me acuerdo de este bonche de esclavos y de desheredados que son este pueblo. Yo me acuerdo de ustedes. Y yo necesito pensar que la iglesia central, que Rafa abría la boca ahorita para decir, llevo 68 años, y cuando le dicen a Rafa, ¿y qué imagen es la que tú tienes? Dice, de que es un faro encendido. Pues yo necesito que la iglesia central en estos 113 años reafirme esa vocación, porque ustedes viven en el mismo país que yo. Y nosotros vivimos en un país que está altamente afligido. Y necesitamos decirle a Dios, Dios, por favor, como lo hiciste con Moisés, ven también donde nosotros y déjanos saber que tú has descendido, porque tú has visto la aflicción de nuestro pueblo. Dios, nosotros también somos una manada pequeña, comparativamente hablando. Y también vivimos en la tierra esclava. En la tierra sufriente. Nosotros también necesitamos que tú desciendas para que mires la aflicción de nuestro pueblo. Y que muchos faraones tenemos. Yo no quiero dejar esto, y celebro la reacción de mi pueblo, de mi iglesia. Pero yo quisiera no sé cuál es la palabra, yo quisiera incomodarlos, yo quisiera inquietarlos. Y yo pensaba en estos días, hermanos y hermanas, que a veces cuando uno habla de estas cosas tiene que ponerle rostro. Tiene que ponerle rostro a las cosas, porque si no se quedan en unas generalidades. Aunque yo sé que ustedes son gente inteligente, ¿verdad? Que ya cuando yo voy a soltar la bola, ya ustedes me la ven venir. Pero déjenme darle algunas bien sencillas. No me diga después en la puerta, pastor, se te quedó esta, aquella. Es que no, son las 12:10 ya. Déjenme darle unos rostros a ustedes para que ustedes vean por qué, además de en el plano colectivo como pueblo, pues ustedes lo saben. Cada vez que se dice, y aquí hay personas que son profesionales de la salud, yo estoy seguro que ustedes están cansados de escuchar que este es un pueblo con un problema craso de salud mental, de salud emocional, de salud espiritual, de autoestima. Y yo solo quiero ponerle la forma más, es un análisis sociológico muy serio y lo vale,
y lo vale, pero hoy lo quiero decir de la forma más cruda, perdónenme. Y discúlpenme la trivialización, pero casi me acordé de una canción que canta atención, atención. No tienen permiso para reírse, pero es que uno vive despierto. El lagartijo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró, ¿cómo es que dice Francis? Miró para un lado y al otro, ¿y qué pasó? Pues miren, hermanos, perdónenme, este es un pueblo que tiene que tener, seguro que tiene que tener problemas de salud mental y emocional si miramos para un lado. Y las personas que se supone, en el término bíblico, las personas que se supone que pastoreen la vida del pueblo, miramos para un lado y nos encontramos con un bonche de mentirosos compulsivos. Y para honrar la cancioncita y el sonsonete, y miró para el otro, y por el otro encontramos otro bonche de corruptos con conductas de aves de rapiña. Y miramos para el otro lado, para colmo, y nos encontramos un bonche de ineptos con caras agradables, bien administradas. Entonces yo les pregunto a ustedes con mucha seriedad, bueno, se lo dijo el predicador aquí el domingo pasado, ¿verdad? Que yo no estoy jugando en el púlpito. ¿Cómo un pueblo con esa realidad no va a tener un problema de salud emocional y de salud mental? Díganme ustedes si no hace falta que Dios nos diga también a nosotros, he descendido porque he visto la aflicción de mi pueblo. Díganme ustedes si no hace falta gente a quien Dios interpele y emplace como a Moisés, para que este pueblo pueda descubrir que aún atravesando por el desierto podemos pensar en un futuro mejor para nuestros hijos. Que cada cual desde sus trincheras y desde sus espacios tiene que seguir haciendo la parte que le corresponde. El que está en la empresa, el que está en la escuela, el que está en la universidad, el que está o la que está en la casa. Los que están en escenarios más crudos y más difíciles, tenemos que seguir haciendo nuestra parte para que los que vengan encuentren país y encuentren pueblo en el cual vivir. Yo leía y escuchaba y veía las noticias de este alcalde con delirios de Romeo trasnochado. ¿Saben de lo que le estoy hablando, verdad? Que impunemente llegaba y todo lo que pasaba por el lado, fuese monte o fuese llano, él se sentía con jurisdicción universal. Oye, qué bien me quedó eso. Él se sentía con jurisdicción universal. Y casi se convierte en un relato, perdonen hermanos, tal vez no ustedes, pero casi se convierte en un relato hasta folclórico. Pero de folclórico nada, porque es la desgracia de una serie de seres humanos que estaban bajo esa bota. Rostros de aflicción. Los profesionales de ayuda, incluyendo uno que hace poco fue acusado de pornografía infantil. Que es una cosa que está ocurriendo, hermanos y hermanas, mucho más de lo que ustedes se puedan imaginar, ¿sabe?
el asunto de la pornografía infantil. Y no tengo permiso, ni lo voy a hacer, no tengo permiso desde este púlpito para decir más. Pero tengo la constancia de lo mucho más de lo que uno pueda pensar. Y para tocarnos a nosotros mismos, este escándalo de sacerdotes y de ministros, que también los hay evangélicos, aunque la noticia que salió hace poco fue refiriéndose no a la iglesia evangélica, en este caso en particular, pero nosotros no estamos exentos de eso. Fíjense cómo, hermanos y hermanas, lo que les estoy queriendo decir con esto es cómo en nuestro país, aparte de lo que eso implica para efectos del tema de la sexualidad, porque lo que está metido por ahí es todo ese bollete del mal manejo de la sexualidad en este país. Que hago un paréntesis. Por eso hace algunos domingos, cuando el predicador de la Semana de la Familia nos hablaba aquí, de cuando él hacía el relato de la hija con el novio, y a muchos de ustedes así, la camisa así, el cuello de la camisa como que se les venía aquí, ¿verdad? Porque es un tema incómodo. Por eso mismo, hermanos y hermanas, un paréntesis hago, porque es que este país ha manejado muy mal el tema de la sexualidad. A mí me dijo una frase emblemática, una persona de la iglesia, no voy a decir su nombre, aunque no habría problema, allá atrás, cuando nos hablaba de los matrimonios, y yo al final dije, la iglesia tiene su dosis de responsabilidad en este proceso, porque la iglesia lo que ha hecho es alimentar el discurso oscurantista sobre la cuestión de la sexualidad. Hermanos, abran los ojos en este problema. Y no estoy hablando, miren hermanos, por favor, déjame no meterme ahí porque... Pero por si acaso, cuando estoy hablando de la sexualidad, no estoy con el monólogo de que toda la culpa lo tienen los homosexuales y las lesbianas. No estoy diciendo eso, hermanos y hermanas. Estoy hablando mucho más en serio del asunto, mucho más abarcadoramente del asunto. Sí, porque hace poco hubo un discurso en el país que parece que la culpa de todo la tenían solamente... Decía, pero que el problema de Puerto Rico es mucho más amplio, hay que evaluarlo desde muchos frentes. Necesita un análisis mucho más comprensivo, mucho más abarcador. Cuando hablo de la sexualidad, estoy hablando de la sexualidad. Fíjense cómo en todos estos casos y en tantos otros el asunto de la sexualidad mal manejada está por el medio. Y lo que les quiero decir con esto es que a la iglesia más le vale que se ponga las pilas a tener la disposición para hablar con seriedad de estos temas. Porque a las generaciones que están creciendo les puede ir la vida en el buen manejo de eso. No terminé de decirle, la persona allá atrás está aquí en esta mañana y le agradezco el comentario. Me dijo, luego de una de las actividades de la Semana de la Familia, me dijo estas palabras que nunca se me van a olvidar y se las agradezco. A usted se las agradezco. Me dijo, una mujer de iglesia, santa y buena, la tengo aquí. Si a nosotros a los 18 años nos hubiesen dicho la mitad de las cosas que nos han dicho en estos días, nos hubiésemos ahorrado unos problemas. Mire qué tronco de expresión me hizo. Y estoy hablando de una mujer santa, una mujer que yo respeto en esta iglesia. Madre, abuela. Lo digo así. Casada, heterosexual, por si acaso. Sí, porque fantasmita, rápido. Si a nosotros nos hubieran dicho la mitad de las cosas, si a nosotros nos hubieran dicho la mitad de estas cosas cuando teníamos 18 años, yo te lo dije a ti, ¿verdad, mamá? Qué muchos problemas nos hubiésemos ahorrado.
Pero a lo que iba en la línea original del sermón, fijémonos cómo en nuestro país, aparte de lo que ya describí en el proceso más colectivo y más amplio, estructural de nuestra tierra, fíjense cómo las relaciones faraónicas, las relaciones en las que el poder sobre una persona se aprovecha para prostituir esa relación. Esa es la aflicción también. Porque hay que verlo en el plano bien global para atacar lo que es estructural, pero hay que verlo en esos planos también específicos donde hay faraones y faraonas dañando la vida de gente. Y hay que ir donde esos faraones y esas faraonas a decir, deja al pueblo ir. Suelta a mi pueblo. No tienes derecho a dañar la vida de nadie. Por eso es la frase de ahorita, por eso es que tiene que ser ese faro que esté ahí. Que esté ahí. No porque se crea mejor que nadie, sino porque con lo que tenemos, con la sensibilidad y con las herramientas de fe y de lectura de la realidad que el Evangelio nos da, ciertamente la iglesia tiene que ser un faro encendido. Imposible terminar este sermón sin hacer esta alusión adicional. Nuestro corazón en esta mañana también se vuelca sobre los cientos, porque si yo no digo esto en esta mañana soy un irresponsable y un mezquino, sobre los cientos de hombres y de mujeres puertorriqueños y puertorriqueñas y sobre los miles y las decenas de miles de hombres y mujeres norteamericanos y norteamericanas que en esta hora, por el cierre del gobierno, se debaten en medio de una situación muy delicada. Y cuya salud emocional está en vilo y en juego. Por el empecinamiento de unos pocos de no querer reconocer que las mayorías empobrecidas también tienen derecho a los accesos de los servicios de salud, porque todo el problema es por eso, hermanos. Es para que usted no, por si acaso usted está, ¿verdad? Usted ha estado en la Lalandia en estos días. Porque es que a veces la fe cuando no aterriza nos invita a la Lalandia, muy fácilmente. Muy fácilmente. Y a mí en eso no me interesan los de afuera, a mí me interesan los que están acá adentro. Por eso es que lo digo así, retantemente. No quiero a mi gente en la Lalandia. Quiero a mi gente conectada con un Dios que desciende porque ha visto la aflicción de su pueblo. Quiero a mi gente sensibilizada y conectada con un Dios que tiene esa sensibilidad y esa sintonía con nuestra realidad. El empecinamiento de estos faraones supremacistas blancos que piensan que los que no son como ellos no importan. Y si hay que cejar el gobierno por no aprobarle el plan médico a estos infelices, porque lo que piensan es eso, a estos infelices inmigrantes negros, prietos, hispanos, mestizos, the others. Tanto que yo predicaba, tanto que me he esgalillado yo aquí predicando eso de los otros, ¿verdad? The others, porque son los otros.
porque son los que no cuentan. Pues mire, a 113 años de nuestra historia nosotros tenemos que celebrar. Y el primero que celebro soy yo. Nosotros tenemos que celebrar nuestra fe, nuestra herencia, nuestra trayectoria. Eso que decía Eileen ahorita, seguro que sí, que se nos infla el pecho de orgullo, porque nosotros somos parte del pueblo de Dios. Porque nosotros somos parte de este llamado y de esta agenda. Pero al mismo tiempo, a 113 años también, nos tenemos que preguntar cómo esa herencia, cómo esa historia y cómo ese llamado se encarna para que nosotros hagamos bueno y honremos dignamente a este Dios que desciende y desciende porque vio, porque se conmovió, porque le dolió, porque le sacudió la aflicción de su pueblo. Porque así como este Dios aquí le demostró al pueblo que no era la voluntad divina lo que ellos estaban viviendo, así también le dijo a ellos y nos recuerda a nosotros que Él también está dispuesto a acordarse de un bonche, como lo hizo aquí, de un bonche de esclavos y de desheredados. Ese es el Dios nuestro. El Dios que vio la aflicción de aquel bonche de esclavos y de desheredados. Es el Dios que también ve la aflicción nuestra. Y a los que estemos dispuestos a echarle mano a ese llamado serio, yo les aseguro que Dios no los va a dejar en vergüenza. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde.